Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Sí, mira, Emma. En el 1926, un día como hoy, nació en Cuba uno de los hombres que la historia ha recogido, ¿verdad? De que quizás pudo haber sido el principal hombre que ocupó la primera página de la historia en el siglo XX. Estamos hablando de Fidel Castro Ruz, quien nace un día como hoy, 13 de agosto del 1926. Fidel, desde que comenzó su adolescencia, sus años de mozo, se dio cuenta, ¿verdad?, quién sería. Fue en su escuela, fue de los líderes estudiantiles, joven. Y recordemos, Vidal, por los años 20, o no por los años 20, en el 1945-46, cuando fue asesinado en Colombia, este presidente o candidato presidencial, ¿verdad?, que casualmente el doctor Balaguer estuvo con Fidel Castro en esa Gaitán, ¿verdad?, que fue asesinado ahí en Colombia. Casualmente, Fidel Castro, que era un muchacho de 20 y tantos años, 20 años tenía, porque nace en el 26, y ya estaba junto con el doctor Joaquín Balaguer en sus andadas políticas a ese nivel, porque Balaguer era el representante de nuestro país en ese lugar, en representante de Trujillo, fue a representarlo a Colombia. Balaguer estaba en actividades diplomáticas, Fidel no. No, Fidel casualmente, pero se encontraron en ese lugar. Coincidieron en ese lugar. Entonces, Fidel Castro, que en el 1950, ya cuando asume el poder Batista, a través de un golpe de Estado, era un coronel, ¿verdad?, asume el poder en Cuba a través de un golpe de Estado. Ya Fidel en el 1953 prepara un ataque al Hotel Moncada, donde casualmente por ese ataque a ese lugar, él es apresado y es condenado a 15 años de prisión. Escribe en esa época una reseña del juicio que duró más de 6 horas. La escritura de Fidel Castro, recuerdo que el libro termina: condenarme que la historia me absorberá. Y así mismo, casualmente, ese libro histórico de Fidel Castro, de esa peroración, ese discurso que dio ante los tribunales, se fue condenado a 15 años, pero 3 años después es sacado del país y se va al exilio. Se va casualmente a México. Ahí se encuentra con el Che Guevara, se lleva a Camilo Cienfuegos, se va con su hermano Raúl y prepara una embarcación, el Gratma, un barco que compraron en un país de esos de latinos, y ese barco lleva a Fidel Castro y ese grupo de guerrilleros a Cuba. Ahí se inicia el proyecto del Fidel y su grupo de hombres talentosos y hombres que fueron a llegar su vida, como muchos de ellos lo hicieron. En el 1959, el 18 de diciembre, prácticamente la guardia que acompañaba a Batista, que huye al país, a República Dominicana, entrega el poder o abandona el poder. Entonces, en el 1 de enero del 1959, entra Fidel triunfante a La Habana. Toma Fidel el poder en La Habana y nada, de ahí en adelante todo ha sido historia. Fidel se ha consolidado. Primero, como contra Fidel hubo más de 600 atentados. Oye bien, el libro Guinness recoge que ha sido el presidente que más, o no el presidente, el hombre que más atentados se ha hecho en contra de él en el mundo entero, aún porque Fidel tenía la particularidad que independientemente de lo que se diga, era guapo. Nunca Fidel dejó de ir a un sitio por temor. Nunca Fidel dijo, no voy a estar. Fue a Harlem,
allá en Manhattan y se metió a Harlem con tantos esos negros y ahí compartió con esos negros en Harlem, y donde quiera que Fidel era invitado, iba. Los atentados de él fue contra todo, en el mar, en el aire, en la ropa, pero nunca pudo haberse llegado a decir, bueno, Fidel estuvo ya prácticamente en algún momento su vida no estuvo en peligro, que siempre, ¿verdad?, estaba a la expectativa. Fidel muere en el poder, en el 2011 le entrega a su hermano, porque los dictadores son así, Vidal. Los dictadores piensan que eso es una generación. Ahí mismo está Jean-Claude, claro, diferenciando la distancia ideológica, ¿verdad? Pero en esos países, o en los países latinoamericanos donde quieren Somoza, los padres le dejan, o los hermanos le dejan la herencia del poder a su familia. Ahí está Fidel Castro, que muere en el 2016 y que todavía, ¿verdad?, el socialismo está en Cuba, aunque con su decadencia, pero tiene más de 60 años la revolución de Fidel Castro ahí. En vivo tuvo muchas cosas que se dijeron. El caso de Camilo Cienfuegos, que todavía hay muchas páginas para escribir. Muchas páginas. Ahí está el caso de Humberto Mato. Ahí está el caso de muchos, del propio Che Guevara, que se habla que salió del país, ¿verdad?, por desacuerdo con Fidel Castro, y otros tantos grandes hombres que tuvieron que dejar el poder producto, ¿verdad?, de la hegemonía y la grandeza que tuvo Fidel en Cuba. Un día como hoy nace ese gran líder de Latinoamérica y del mundo. Bueno, y 2 años después de hoy, a esta misma fecha, se estará celebrando el centenario de Fidel Castro. Va a ser toda una fiesta en Cuba y en muchos países, incluso africanos, porque Fidel fue un inspirador de movimientos como el de Mandela. Mandela, antes de ser presidente, vino a Cuba. ¿Eran hermanos casi? Sí, eran hermanos, sí. Y sus discursos para motivar la resistencia en su país se basaban en las posturas de Fidel, en parte de esas posturas. O sea, Fidel era uno de los hombres que cuando hablaba había que oír. Ahí mismo en de los discursos más largos. De dictador, doctora. Le tocó un poquito de dictador. Entonces, sí, es que Fidel, desde un punto de vista político, fue dictador. Porque si ser dictador es mantenerse en el poder como 50 años sin la permisión de que grupos te puedan combatir o alternarse en el poder. Fidel lo logró. Fidel fue el primer el líder de América que instaura un gobierno socialista y un partido comunista sólido que llega al poder. Entonces Fidel transformó las estructuras sociales de Cuba y el lenguaje político. Fidel gobernó y todavía Cuba tiene bloqueo económico. Sí, todavía. Entonces, esa participación... Y fue Kennedy que puso ese bloqueo, Vidal, en el 1962. Fue Kennedy. Sí, claro, y Cuba jugó un papel estelar en la etapa de la Guerra Fría. Y todavía con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, con la debacle del sistema socialista tal y como se conocía cuando el mundo se dividía en dos grandes potencias, Cuba llegó a mantener un nivel alto que permitió obviamente muchas conquistas sociales. Cuba es el primer país del mundo que erradicó la desnutrición infantil. Cuba, total, Vidal, claro, Cuba es uno de los países pequeños del mundo con mejor medicina. Es un país que ha producido vacunas, que ha tenido en el campo deportivo una participación muy destacada, que últimamente ha venido perdiendo fuerza, obviamente. Pero
También a ese renacer del socialismo en América, en Cuba, se debe en parte la reforma agraria de América Latina. Sí, también. O sea, no hubiéramos tenido Punta del Este si Estados Unidos no hubiese tenido miedo de que otros pueblos siguieran el modelo comunista. Mira, tenemos una llamada. Tenemos una Con relación llamada. al tema, Miguel. No sabemos, vamos a pasar, vamos a escuchar. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, le habla Johnny Paulino desde Jimaní. Un placer, Johnny Paulino, le escuchamos. Sí, para mí también es un gusto para mí. Odalis y lo demás. Gracias. Con relación al tema que ustedes están impartiendo ahora mismo o debatiendo con relación al gobierno de Cuba, de Fidel Castro, ¿qué fuera Cuba sin Fidel Castro? Es una pregunta, Wallis, Sí. que ha hecho. Sí, mira, antes que se me escape la idea, mira. Yo estuve en Cuba, he estado 2 veces en Cuba, y recuerdo la última vez que fui a comprar libros. Y el libro más caro que yo compré fue un órgano de Aristóteles. Es decir, todas las compendios de... ¿Sabes cuánto me costó? $2 comparado con pesos dominicanos. Es decir, yo comparé los 2 pesos cubanos en esa época con 2 pesos para que tú veas el valor, es decir, el valor de un libro para lectura. Allí todo lo que es la educación, ¿verdad? Eso es prácticamente regalado. Es una bendición de Dios. Ir a Cuba a comprar libros, nada más, de todo tipo de libros. Pero que hubiera sido Cuba sin Fidel, el amigo preguntó, Wallis. Sí. Bueno, yo te pregunto, yo creo que Cuba sin Fidel estaría en la mano todavía de los regímenes de Batista. De esos regímenes. Pero de Batista no. Pero estarían en esa misma línea, Vidal. Pero Cuba sin Fidel, obviamente, Cuba sin Fidel hubiese seguido una ruta parecida a otros pueblos latinoamericanos que no se adelantaron en el plano de la educación, en la concepción, por ejemplo, de la familia. Cuba es uno de los primeros países del mundo que te diseñó un derecho para las gentes que provenían de familias no matrimoniales. Los códigos de equiparación matrimonial tienen en Cuba los modelos, aunque este modelo empezó cuando Batista, fue reforzado cuando Fidel, pero la juventud revolucionaria de Cuba, el sentimiento de dignidad de Cuba fue sembrado por este joven, era un muchacho, Fidel, un abogado, obviamente no ejerció. El derecho más experto en derecho internacional. Como Carlos Marx, que tampoco ejerció. Sí. Como Joaquín Balaguer, que ejerció 3 veces. Y perdió todo. Como Peña Gómez, que tampoco ejerció. Muchos de los grandes políticos de la humanidad han sido abogados frustrados. Déjame hacer una pregunta, Vidal, en esa misma línea. En esa misma línea, por ejemplo, ¿tú crees que si Chávez no muere, Venezuela hubiese tenido la misma línea que tiene el socialismo cubano? No creo, porque es que habían muchas diferencias entre Fidel Castro y Chávez. Fidel Castro era un filósofo, un sociólogo. Fidel Castro era un intelectual. Pero también Fidel Castro llega a combatir a una dictadura, a asumir el control político de Cuba con una plataforma de lucha popular, y luego que asume el poder hace las transformaciones hacia el socialismo. Chávez era un militar de carrera, un golpista, que le dan un indulto y en un proceso electoral llega a gobernar. Chávez sí se acerca a Fidel por el tipo de reorientación que iba a dar a lo que eran las empresas en Venezuela, al petróleo venezolano, a la nacionalización, al enfrentamiento de la oligarquía. Y por eso Chávez tiene en Fidel un aliado. Pero la profundidad de Chávez para mantener el poder más allá
más allá de él mismo. La base ideológica nunca la tuvo. Por eso quien sustituye a Chávez es Maduro. Y Maduro no es una persona con las luces que debía que debía tener Chávez. Era más histriónico. Chávez tenía más personalidad, pero Chávez también generaba muchos conflictos. En el caso de Fidel, su lucha era ideológica en principio, pero Fidel tuvo la capacidad de tomar unas estructuras precapitalistas, sin hacer capitalismo, sino haciendo cooperativismo y otro tipo de gestión social, utilizar como Lenin o como otros el propio derecho como un instrumento de transformación. El derecho nunca se usó para educar en un pueblo que no fuera un pueblo socialista. Lo hizo Rusia con la revolución bolchevique de 1917 y lo hizo Cuba con la revolución de 1959. Entonces yo creo que sí, Chávez tuvo luces, tuvo audacia, mientras Fidel vivió y él vivió y tuvieron y compartieron, aprendió mucho, porque no se puede decir que no, pero la mentalidad de Chávez era muy distante, y las realidades de Venezuela eran muy diferentes. Si Fidel llega a gobernar un pueblo como Venezuela, con la capacidad que tenía y todos los recursos de Venezuela, tú puedes estar seguro que Venezuela fuera una potencia económica. Pero Cuba era una isla más grande de la Antilla, pero es una isla. Y aún así, en esa isla, Fidel Castro llegó a hacer en campus como la educación, como el deporte, como la medicina, como la nutrición, llegó a convertir a Cuba en una nación con principalía en el mundo, siendo una isla. O sea, es mucho. Y teniendo un bloqueo feroz y criminal para el pueblo cubano. Doctor, permítame compartirle un extracto de un discurso, del último discurso de Fidel Castro en el año 2016, en un congreso, en el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Decía: a todos nos llegará el turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los bienes materiales, culturales que los seres humanos necesitan, y debemos luchar sin tregua para obtenerlos. Bueno, esa visión, sí, esa visión de tu producir con bloqueo, con limitaciones, esa capacidad que tuvo de poder tener en América un partido comunista en el propio patio de la potencia capitalista más grande del mundo, y jugar a las relaciones internacionales, ocupar espacios dentro de los organismos, tener discurso, ser convincente y mantener la base ideológica del sistema. Fue impresionante hacerlo. La base cultural, la producción de conocimiento, fue una de las cosas que más distinguió a Cuba durante esa etapa de Fidel Castro. No era que Cuba no tenía un nivel de adelanto, hubo planos en los cuales Cuba ya había avanzado. O sea, Cuba había avanzado en telecomunicaciones, había avanzado en ferrocarriles, porque Cuba era una isla productora, pero tenía una clase, una oligarquía política, una dictadura que se tornaba asfixiante, y fue enfrentada obviamente con una base ideológica, con relevo, porque aun cuando Odalís hay capítulos de la historia de Cuba que no están muy claros, claros, porque el poder es difícil, manejar el poder es difícil, y había competencia dentro de la propia gente que hizo posible la revolución en Cuba. Mira, en la película del Padrino, Vidal, creo que el Padrino 3, ustedes que seguro han visto muchas veces la película, narra un momento, un
un espacio especial ahí cuando la revolución cubana va a entrar prácticamente. Había desde Estados Unidos, primero los juegos, esos juegos de azar que están ahora en Las Vegas. Prácticamente era Cuba que estaba la gran mayoría. Cuba era un paraíso de juegos. Esos grandes millonarios, era Cuba que iba a guardar y depositar su dinero. Que hubo un problema serio cuando sale Batista, que mucho de ese dinero se quedó Fidel, que no pudo salir del país. Fidel se quedó con él ahí mismo cuando entró la revolución en el 59. Batista abandonó. Era como un gallo manilo que cuando le dan un bolsón se va. No, y sin darle el bolsón. Pero Trujillo para acá fue vida. Sí, pero Trujillo era un aliado de muchos dictadores. Sí. Por eso parte de los problemas de Trujillo con esos apoyos y a los gobiernos democráticos, de corte democrático, también los enfrentaba. El caso de Betancourt, pero nada, es parte de la historia.